Hola y muy buenas a todos equipo, soy Alejandro Zabou de Living for Football y en el vídeo de hoy os voy a enseñar una rutina de fuerza para futbolista en casa. Sería la segunda parte de una rutina que enseñamos hace varios vídeos, pero en este caso utilizaremos ya material además de utilizar nuestro propio peso corporal. Es material que seguramente todo el mundo tenga en su casa, así que si quieres subir de nivel, quédate conmigo en este vídeo. En esta rutina de ejercicios de fuerza trabajaremos con el fin de mejorar nuestro rendimiento en el campo y prevenir lesiones. Como sabrás por anteriores vídeos que hemos hecho, la fuerza es la base sobre la que debemos colocarnos para evitar y prevenir cualquier tipo de lesión, por lo que todo jugador debería tener un planning, al menos básico, para reducir las posibilidades de que nos pase algo que nos impida seguir jugando. Nos encontraremos con un primer bloque de calentamiento en el que haremos un ligero trabajo de movilidad dinámica. Lo ideal es tener siempre uno bien elaborado para antes de entrenar y jugar partidos, para así aumentar vuestro desempeño al máximo. Pero siempre tenemos la opción de realizar ejercicios de movilidad articular y estiramientos dinámicos que nos pongan a punto. Tobillo, rodillas, cadera, brazos, etc. Lo ideal es que hagáis al menos 10 rotaciones de cada articulación. Una vez hecho esto, empezaremos con un crunch isométrico apretando una botella, el cual se hace para reforzar la zona de los aductores a la vez que activamos el recto del abdomen. El siguiente ejercicio será una plancha frontal. Colócate sobre la palma de las manos y la punta de los pies contrayendo glúteo, abdomen y pierna. Empieza un puente bilateral. Sitúate boca arriba apoyando los pies en el suelo y desde esa posición eleva la cadera hasta que quede totalmente extendida. Una vez arriba, mantén la posición durante 2 segundos. La contracción debe ser en los glúteos y la zona de la cadera. Si no es así, acerca los pies a la cadera para no notar que el trabajo se dirige hacia los isquiotibiales. El último será un hip thrust. Este sería ideal que lo hagamos con cargas muy pesadas, no en el calentamiento, pero sí cuando hagamos un hip thrust. Pero eso lo dejaremos para una rutina de gimnasio para futbolista como la que tenemos en el canal. Apoya tu espalda en una silla, sofá o banco y la altura idónea de dicho apoyo debería ser más o menos una palma por debajo de tus rodillas. La ejecución es la misma que en el puente, pero en este caso no hace falta que llegues a tocar el suelo. Aguanta 2 segundos arriba y baja. Repite estos ejercicios del bloque de calentamiento 2 veces. En los siguientes 3 bloques y en el apartado de core haremos 4 vueltas en cada bloque y haremos los ejercicios sin descanso entre ellos. Podremos descansar entre 30 segundos y 1 minuto hasta comenzar de nuevo la siguiente vuelta. Bloque 1. Realizaremos 10 repeticiones de sentadillas y las lastraremos con una garrafa, mochila o con lo que podamos. Obviamente esto depende de tu fuerza y materiales que dispongas, pero yo en este caso utilizo una de entre 5 y 8 litros. No es lo ideal para mí, pero está bien para salir del paso. Recuerda comenzar las sentadillas sacando la cadera primero hacia atrás y evita que las rodillas se metan hacia adentro, intentando mantener una alineación con el resto del cuerpo. Los pies sitúalos más o menos a la altura de los hombros, en un ángulo que mire hacia las 10 y hacia las 2 si imaginamos un reloj. Después haremos un puente unilateral o levantamiento de cadera unilateral. La técnica es parecida a la del puente bilateral, pero con una única pierna. Ahora cogeremos otro apoyo y haremos una sentadilla búlgara. El peso debe recaer casi totalmente en la pierna adelantada, la de apoyo. Es simplemente para equilibrarte. Aquí, al igual que en la sentadilla, puedes lastrarla con un peso. Como ves, yo lo estoy haciendo en un sofá, pero tú perfectamente lo puedes hacer en una silla, una mesa o lo que tengas a mano. Finalmente realizaremos 15 planchas. Bloque 2. Haremos una subida a una silla o banco con equilibrio. La fuerza de la subida debe hacerse totalmente con la pierna que está trabajando. Sube de manera veloz y equilíbrate arriba del todo y baja con control. Haz una sentadilla tipo skater con una garrafa de agua. Lleva el peso hacia adelante a la vez que llevas la otra pierna extendida hacia atrás. En la posición final debe mantenerse el cuerpo en la misma línea de la cabeza, cadera y talón. La zona lumbar debe estar siempre estable y sin flexión. Vuelve a la posición de inicio haciendo fuerza en la cadera. Realiza 5 repeticiones por cada lado. El siguiente ejercicio es una zancada. Sitúa una de las rodillas en el suelo y el pie de la otra pierna apoyado. La fuerza debe realizarse con la pierna que está delante hasta quedar totalmente vertical. Deberás hacer las repeticiones con cada pierna. Finalmente realiza unos fondos en el suelo añadiendo peso. Apóyate en los brazos y coloca las piernas como ves. Realiza una extensión con los brazos para hacer el ejercicio.
Bloque 3. Comenzaremos el tercer bloque con unas sentadillas con salto. La ejecución es igual que la de la sentadilla, pero en este caso saltaremos a subir aprovechando el impulso. Cuando caigas al suelo, recuerda doblar las rodillas y que no queden extendidas para minimizar y repartir el impacto de la caída. Volveremos a realizar una zancada como en el bloque 2, pero esta vez añadiremos un ejercicio de equilibrio. Sube las rodillas al pecho y mantén dicha posición 2 segundos. Repítelo 10 veces con cada pierna. Ahora realiza un curl nórdico. Yo lo utilizo con la parte baja de un sofá para que me sujete la caída, pero si tienes a un compañero que te pueda ayudar, también te vale. Sitúa las rodillas sobre el suelo mientras el compañero o sofá te sujeta los talones anclándote al suelo. Déjate caer en dirección al suelo realizando una acción de frenado hasta que no puedas contener la caída y apoyando las manos en el suelo. La acción de frenado debe hacerse con la musculatura del isquiotibial. Como estáis viendo aquí, yo no permito que mi espalda se incline hacia adelante. Si realizase esto, lo que haría sería tirar más de glúteos en vez de isquiotibial. Entonces intentar que la espalda esté totalmente recta a la vez que bajáis. Finalmente realizaremos un ejercicio de espalda llamado alrededor del mundo. Es parecido a cuando trabajáis los lumbares y os recordará a cuando estáis nadando. Bloque de core. Para acabar, el primer ejercicio será una plancha frontal y lo complicaremos bastante apoyando los pies sobre una superficie que deslice. Puedes ayudarte con un trapo, camiseta o toalla. Comienza con una plancha frontal, pero termina con los brazos extendidos todo lo que puedas. El objetivo es deslizarte totalmente paralelo al suelo y el secreto para esto es contraer bien los glúteos y abdominales mientras arrastras y empujas con los antebrazos. Ahora una plancha lateral con aducción de cadera por cada lado. Colócate en posición lateral apoyando codo y rodillas. El codo debe estar situado debajo del hombro. Desde esta posición eleva la cadera hasta que la línea de rodillas, cadera y hombro superior estén en la misma línea. Haremos también un dead bug. Coloca las piernas elevadas con las piernas en 90 grados y los brazos estirados, perpendiculares al cuerpo. Inspira de manera profunda y lleva el talón de un pie hacia el suelo. Toca el suelo levemente sin apoyar el peso en él. A la vez que mueves la pierna debes mover el brazo contrario en la dirección del suelo. Realiza 5 repeticiones por cada pierna de brazo. Finalmente haremos un bird dog. Sitúate sobre el suelo apoyando las manos, rodillas y pies. Desde esta posición extiende una de las piernas y el brazo contrario hasta tocar con la punta del pie el suelo con la pierna totalmente extendida. Contrae la zona abdominal en todo momento. No debe existir ningún tipo de movimiento en la zona lumbar durante el movimiento de las piernas. Lo ideal es que realicemos esta rutina al menos 3 veces por semana. Recomendamos complementarla cuando se termine con un poco de práctica con la pelota y en nuestro canal enseñamos muchos ejercicios que puedes copiar para entrenar, tanto en espacios reducidos como con mucho espacio. Por lo que te dejamos aquí la lista de reproducción de control y dominio del balón y terminar, al menos también después, con 20 minutos de estiramientos. No olvides que cada caso es diferente y que tenéis que adaptarlo a vosotros y vuestros días de competición y entrenamiento con el equipo. Como te decimos, esta rutina no está nada mal y sería el siguiente nivel a la anterior que hemos subido para entrenar en casa solo con vuestro peso corporal. Lo ideal es que tengáis acceso a un gimnasio si queréis maximizar vuestro nivel. Por ello, en nuestra web, para los que de verdad quieran progresar hasta su máximo, tenemos disponibles nuestros programas de entrenamiento de 8 semanas para futbolistas y asesorías ultra personalizadas que te ayudarán a mejorar de verdad en mucho menos tiempo. En nuestra página web también os dejamos un PDF con esta rutina estructurada para que la podáis descargar desde vuestro móvil o ordenador. Finalmente, si este vídeo os ha ayudado, os pedimos un fantástico me gusta y que os suscribáis dándole a la campanita para no perderos nada de las subidas semanales que hacemos al canal. Os dejamos varios vídeos que os van a interesar. Un saludo equipo y chao chao.